Usted sí ve que en esos comerciales, cuando son los últimos capítulos de la novela, en los promos sale la villana con la pistola. Y uno dice, uy, ahora sí va a matar a ese pobre muchacho. O sale el villano con el cuchillo, así ya a enterrarle el cuchillo. Y uno dice, no, yo no me pierdo ese final porque eso va a estar tremendo. Bueno, no se lo pierda. No se lo pierda porque van a ser, contando este día, 3 fines de semana donde Dios va a terminar de sellar todo lo que Él ha venido manifestando en nuestra serie de Retro, la cual me terminó de enamorar en el camino y de apasionar aún mucho más. Pero ahora vengo con otro reporte. Como ya se terminó el diseño de la nueva serie, ahora sí quiero que se acabe esta. Ya sí, cuando ya vi el diseño final, dije, no, ya quiero que se acabe Retro, ya quiero predicar de lo próximo. Pero diga, pastor, todavía no. Eso, para no adelantarme, aunque María como que se me está adelantando hoy, pero bueno. María Velandia, claro, en la administración, pero no importa, es el Espíritu que nos está preparando para eso. Estamos en nuestra serie Retro. Hemos predicado durante estas semanas de la iglesia apostólica, de la iglesia perseguida, de la iglesia imperial, de la iglesia reformada, de la iglesia moderna, y hoy vamos a estar compartiendo de un tema que el Señor me metió en el camino. No está, les quiero confesar, no estaba preparado desde hace 2 o 3 años, que es cuando yo empiezo a elaborar todo el esqueleto de la serie. El Señor me la entregó en las últimas semanas y es la iglesia avivada. ¿Ok? ¿Qué comprende el período de la iglesia avivada? Diga, iglesia avivada. Vea, se lo voy a explicar en estos términos para las personas que están aquí. Una iglesia avivada es una iglesia donde nada es aburrido. Donde tú no vas por costumbre. Donde tú vas por pasión. Y una iglesia avivada es donde tu compromiso es con Dios y no con el hombre. Una iglesia avivada es una iglesia libre, dispuesta a dar. Es una iglesia que está dispuesta y pensando más en sacrificar para Dios que lo que Dios le pueda dar. Diga, iglesia avivada. ¿Qué periodo comprende el de la iglesia avivada? Desde 1900, aproximadamente los 1900, hasta la actualidad. Muy bien. Este pasaje puede de alguna forma interpretar lo que es el avivamiento. Y antes de decírselo, porque yo veo algunas caritas que están como, ¿de qué está hablando este pastor? ¿Y hoy en qué me metí? Vea, esto es tan sencillo como esto. Hay iglesias muertas y iglesias vivas. El avivamiento es una iglesia viva. Una iglesia donde tú sientes el Espíritu Santo de Dios. Y una iglesia muerta es donde tú ves figuras que pueden ser de yeso o de carne, pero no te infunden ninguna clase de sentimiento. Porque hay lugares donde no hay idolatría, pero están muertos. Entonces, avivamiento tiene que ver con un lugar donde el Espíritu Santo vive. ¿Estamos? Muy bien. Les doy ahora entonces el versículo para los que les gusta escribir. Juan 3:8. Para que esté entretenido hoy, pues. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esa es una de las características de la iglesia avivada. Meditando en todo esto, yo creo que el Señor me entregó una perla. Una de aquellas que yo les digo, vea, coloque eso en Facebook, en Instagram, en Twitter, postee esto, porque esto es del Señor, es del Espíritu. Y esta fue la frase que Dios me dio preparando toda la enseñanza. Sé que la enseñanza está cargada de muchas cosas, de mucha vida, y sé que va a salir muy edificado en el Espíritu, pero quiero permitirme hacer un énfasis en esta perla que el Señor me regaló.
El fuego entra en la iglesia como un viento. Nadie lo ve, pero se esparce sin pedir permiso. Para comprender el tiempo de la iglesia avivada, nosotros tenemos que entrar en la historia de Estados Unidos. Tremenda esta nación. Hermosa la nación donde nosotros estamos. Yo amo Estados Unidos de América. Se lo quiero decir de todo corazón, con el Señor de testigo. Yo oro y bendigo a Colombia, que es el lugar de donde nací. Pero yo amo más Estados Unidos que Colombia. Así tiene que ser. Yo amo más Estados Unidos. Si amamos el lugar donde estamos, en ese lugar vamos a encontrar la plenitud de Dios. Pero si nosotros vivimos en Estados Unidos, pero tenemos más la cultura del país de donde venimos, yo les sugiero algo: renuncie a su trabajo y váyase para su país, porque aquí no va a dar fruto. Usted debe de honrar el lugar de donde está. Es como alguien que llega a la iglesia, llega arde, y todo el tiempo está, ay, me acuerdo del viejito, el pastorcito allá en mi pueblo, y Will con Converse, qué pereza, y mi pastor era con corbatica, y usted sigue anhelando el pastor que lo instruyó, del cual recibió tanto. Bendígalo, ámelo, pero usted tiene que empezar a amar más el lugar donde está. Usted no puede seguir viviendo en el pasado. Usted tiene que empezar a vivir en el presente de Dios. El Señor es un Señor del presente y del futuro, nunca del pasado. Cuando tú encasillas a Dios en el pasado, se convierte en tradición. Mientras que cuando tú vives en el Espíritu, todo es nuevo, todo es movimiento, todo es fresco. Todo es el fluir. Vengo a anunciarles que el fuego está entrando a arde sin pedir permiso. Y se va a esparcir en medio de todo y en medio de cada uno de los corazones de los que estamos aquí. Entonces, si vamos a hablar de iglesia avivada, tenemos que hablar de Estados Unidos de América. Quiero contarles que en nuestro país hay al menos 265 denominaciones. Y más de 325,000 iglesias. Muchas de ellas en el Doral. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decir que no? Sí. Las primeras iglesias de Estados Unidos se establecieron en San Agustín, Florida. En 1565. Si quiere más información sobre nuestro viaje a San Agustín, para ir a hacer intercesión y adoración pública, hablé con Mónica al final de la experiencia. Este año vamos a ir allá. Y también se establecieron en Santa Fe, Nuevo México, como en el año 1600. No sé si todos saben, pero para los que no saben, el método de evangelización de la iglesia tradicional, en un principio, con lo que venían a colonizar, era esclavizar a los nativos. Quiere decir que venían y les imponían la fe y los obligaban a construir templos y los obligaban a adoptar el sistema religioso que habían recibido. Mire, se lo voy a explicar de esta forma. Mi papá es hincha del Atlético Nacional de Colombia. Entonces yo no pude escoger, yo no pude ser hincha ni del Deportivo Independiente Medellín, el Envigado no existía, yo no pude escoger ningún otro equipo. Yo tuve que ser hincha del Atlético Nacional de Medellín, y a mucho honor. Pero mi papá fue quien me dio me instruyó y me metió ahí, entonces yo soy hincha del Atlético Nacional. Muchas personas están en un sistema religioso porque lo heredaron de otros. Y estás viviendo con la religión de tu bisabuela, de tu tatarabuela, de tu abuela, de tu madrecita santa, sí, santa y todo. Heredaste algo que es tradición. Yo no le estoy diciendo que su abuela fue la más mala del planeta. Le estoy diciendo que usted heredó un sistema humano. Eres hincha del Nacional.
Diga, yo quiero lo del Espíritu. Yo quiero lo del Señor, yo quiero lo de Dios. Yo quiero lo que Él tiene para mí y para mi generación. Entonces, la iglesia de Inglaterra fue la primera religión protestante, por llamarlo así, establecida en Estados Unidos. En 1579, Francis Drake ofreció un servicio en California. La entrada permanente de la iglesia inglesa fue en 1607 en nuestra nación, con la primera colonia inglesa en Jamestown, Virginia. La iglesia de Inglaterra fue la única forma de adoración reconocida en el período primitivo de Virginia y las otras colonias del sur. La iglesia de Estados Unidos adoptó el nombre oficial de Iglesia Protestante Episcopal. Desde entonces el crecimiento de la iglesia ha sido rápido y constante y cuenta ahora con una membresía de casi 3,5 millones de personas. En 1901, que es el punto donde vemos el origen de la iglesia avivada, en 1901 Charles F. Perkham, en Topeka, Kansas, se empezó a gestar el movimiento que está caracterizado por la distinción del Espíritu. La iglesia avivada está caracterizada por el mover del Espíritu Santo. Qué tremendo que la presentación de Matías fue hoy. Porque el Señor tenía agendado todo. No fue que nosotros dijimos, bueno, vamos a predicar del Espíritu y vamos a predicar de la iglesia avivada. Traigamos a un avivalista, traigamos a Matías Carbonell. Y que lo hagan con esa canción. No. Es el Señor dirigiendo las cosas, porque todo lo que pasa en la iglesia debe ser dirigido por Él. Si todo lo que pasa en la iglesia es dirigido por Él, es una iglesia avivada. Si dirigimos nosotros, es una iglesia muerta. ¿Amén? Si usted dirige su vida, es un muerto en vida. Si el Señor dirige su vida, es un cristiano avivado. En 1906 inició uno de los movimientos más importantes del Espíritu. En ese momento, en ese tiempo, el presidente de la nación era Theodore Roosevelt. ¿Sí ven cómo estoy con mi inglés fluyendo? Y gracias a ese despertar, al despertar de ese tiempo, un promedio de 600 millones de vidas fueron impactadas. Pastor, ¿sí dijo bien? Sí, 600 millones de personas en promedio fueron impactadas gracias a ese mover. ¡Wow! Hoy por hoy, el impacto sigue yendo de generación en generación. ¿Saben qué pasó? Lo que se empezó a gestar en esa iglesia fue tan impresionante que mucha gente en su época no lo entendió. Eso quiere decir que si nosotros Arde en 1900 hubiera estado ya establecida y funcionando y hubiera empezado el mover del Espíritu, la mitad de los que están aquí se hubieran ido inmediatamente que yo hubiera adoptado ese mover. Y hubieran dicho, no, eso no es de Dios, Pastor Will se enloqueció, yo me voy. La mitad se hubieran ido porque yo estoy seguro que yo me hubiera metido en el mover. Convencido. Así como estoy seguro que si hubiera vivido en la época de Jesús, yo hubiese sido de los primeros que hubieran dicho, ¡crucifíquenlo! ¿En serio? Yo dije, crucifíquenlo, ¿está loco? Entonces, con esa misma conciencia estoy convencido que yo me hubiera metido en el mover del avivamiento. Corre por mis venas, está en mi ADN. El epicentro de todo esto fue en Los Ángeles. En el inicio de todo este mover, no había ningún rascacielos en Estados Unidos. Ninguno, por eso se llama retro. En Los Ángeles habían 266 iglesias. 266. Una por cada 1,000 personas.
y el Titanic no había comenzado a construirse. La estructura más alta en el mundo era la Torre Eiffel. ¿Saben algo? Lo que sucedió en el inicio de la iglesia avivada deja en claro que el avivamiento no es un invento de los hombres. El avivamiento es la manifestación de la bondad de Dios en todo tiempo. ¿Por qué en todo tiempo? Porque el avivamiento no es algo momentáneo. El avivamiento es algo generacional. Diga, yo estoy avivado. Diga, mis hijos están avivados. Diga, mis nietos están avivados. Diga, mi generación está avivada. ¡Ja! En el nombre de Cristo Jesús. Es que los que no se quieran meter los voy a meter de las narices. Del hocico los voy a meter. Diga, el avivamiento es contagioso. Es muy contagioso. Es como un fuego que se esparce sin pedir permiso. Eran unos afroamericanos reunidos en un pequeño grupo en la sala de su casa. Estaban leyendo la Biblia. Estaban estudiando. Y sin darse cuenta, el movimiento llevaba bajo sus hombros el nacimiento de la iglesia que querían hacer. Y empezaron ahí a estudiar en su casa. Quiero contarles que proporcional a la influencia de Martín Lutero en la iglesia reformada, que les estuve enseñando hace algunas semanas, puede ser considerado que William Seymour es el protagonista de la iglesia avivada. Este predicador Seymour era hijo de un esclavo, y algo que me impactó mucho de su vida es que en las primeras veces que él se expuso a la palabra de Dios como alguien que estaba oyendo, no podía sentarse con las otras personas en el lugar donde se compartía la palabra. Se tenía que quedar afuera escuchando desde la puerta. Si William, mi amigo William, ese sí es amigo mío, si mi amigo William terminó siendo el líder del movimiento cuando era excluido de la reunión y se quedaba fuera de la puerta, quiero decirles que ustedes tienen más responsabilidad aún. Eso. Tienen más responsabilidad porque están escuchando adentro. Diga, yo estoy escuchando adentro. Él escuchaba afuera y fue recibiendo, aprendiendo, fue siendo empoderado. William Seymour, no sé si así lo dije bien, Seymour, vino y se levantó en su tiempo en contra de la costumbre de la iglesia católica y en contra de la costumbre de la iglesia bautista. O sea, él se metió con todo el mundo, en resumidas cuentas. Empezó a derribar altares falsos. Y nació entonces, con mucho éxito, el movimiento de la iglesia avivada. La palabra de Dios en Salmos 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y hasta el borde de sus vestiduras. Cuando el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Les dije que una de las claves para tener una iglesia avivada es la unidad. ¿Recuerdan que partí con eso? Bueno, este es el soporte bíblico de lo que le estaba hablando. Debe de haber en medio de la iglesia avivada una iglesia fraternal, amorosa.
En el Salmo 133 hablan de los peregrinos que estaban en la ciudad santa de Jerusalén. Hablaba de extranjeros que llegaban a la ciudad de Dios. ¿Por qué Dios nos puso aquí? ¿Por qué el Señor nos puso en un país o en una ciudad donde no nacimos? ¿Por qué el Señor nos convocó a un lugar donde su presencia está? Porque Él quiere gestar un avivamiento. Tú vives aquí. Tú estás en esta ciudad, estás en esta iglesia, porque el Señor quiere hacer un avivamiento. Por eso es que mucha gente de otros países ha empezado a llegar aquí. Porque el Señor está preparando algo. Y Él está convocando gente de muchas nacionalidades para poder llevar su mover. La característica de una iglesia avivada no puede venir sobre un hombre o una personalidad. Tiene que venir sobre un pueblo. ¿Cuán hermoso será la batería? ¿Cuán hermoso y cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Unidad que como el óleo fragante descendió de la cabeza y de la barba de Aarón cuando fue consagrado al servicio. Una iglesia que se consagra para Dios es una iglesia que se expone a la unción del Señor. Cuando nos consagramos para Él, entonces comienza a descender la presencia y los atributos del Espíritu Santo. Como el rocío de Hermón desciende sobre Sión y lo fructifica y refresca. Quiero decirle que cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotros, a través de nosotros y sobre nosotros, es porque Él empieza a multiplicar todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Si hay que cambiarlo? Dame el otro micrófono. Se empieza a multiplicar todo lo que hay a nuestro alrededor. Todo. El Espíritu Santo viene y empieza a ejercer su naturaleza y a manifestar su naturaleza. El cielo se hace en la tierra. Debemos anhelar que el cielo se establezca en nuestras vidas. No tenemos por qué tener miedo. Debemos anhelar eso. Yo no quiero tener una vida común. ¿Qué es una vida común? Ay, otro mes. ¿Será que puedo pagar la renta? Ay, ya me van a cortar la luz. Ay, el carro, otra vez las llantas, otra vez los frenos. Otra vez peleando con mi suegra. Eso es una vida común. Eso es común. Pero si el cielo se establece en nosotros, nosotros vamos a salir de lo común y vamos a poder vivir en lo sobrenatural. Tenemos que aprender a vivir en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. Necesitamos ser una iglesia avivada. La iglesia avivada se caracteriza porque es una iglesia muy fructífera. Bebés, negocios, finanzas. Y empiezan a ocurrir cosas inusuales que se están gestando en medio de nosotros. Se están manifestando vida. El solo no estará solo. El soltero y la soltera se casarán. Se multiplicarán, fructificarán, serán eficientes en el reino. La iglesia avivada es un lugar donde fluye la bendición. Hay un mover de bendición. El Señor se mueve trayendo bendición, 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 bendición. Y manifestando la mejor característica que puede manifestar el cielo, que no es oro ni plata, vida eterna. Trayendo salvación. Una iglesia avivada
trae la salvación de nuestro Señor Jesucristo. La proclama. Así que vemos que William Seymour y un puñado de personas comenzaron a buscar a Dios intencionalmente. Y entonces el Espíritu manifestó su naturaleza en un de repente, junto con el hombre afroamericano William, terminaron pasando a la historia nombres como el de Edward Lee, el de Jenny Moore, pero en realidad fueron miles, decenas, cientos, luego miles, los que fueron bautizados en el Espíritu. Hablaron nuevas lenguas y a partir de ese momento nada pudo detener la obra de Dios en ese lugar. Quiero decirles algo, esta iglesia, esta generación caminó con un entendimiento de que no se trataba de sus propias capacidades y fueron muy humildes. Esta iglesia fue muy humilde. Este hombre que proclamaba la palabra de Dios aprendió sentado afuera del lugar donde se impartía la palabra. Para eso hay que tener mucha humildad. Hoy en día la gente se pelea por los asientos. Él dijo, no me interesa el asiento, quiero oír la voz de Dios. Entonces no importa si me sientan adelante, en el medio, arriba, atrás, abajo, tú, alevío, alabado, donde sea. Donde sea, yo quiero es escuchar al Señor. Yo quiero escuchar al Señor. Yo quiero escuchar su palabra. Yo quiero ser edificado. Yo quiero aprender, yo quiero crecer. Algo que caracterizó esta iglesia avivada fue que empezaron a llegar muchas personas con un historial malo. Un pastor me preguntaba, dime una forma como el Señor desata el avivamiento. Y le dije, fácil, pídele al Señor que te envíe la primera prostituta. Me dijo, ¿de verdad, pastor? Sí, yo le dije, cuando Dios te envía la primera, se desata un avivamiento. Porque la iglesia despierta. Que llegue el primer homosexual. Que llegue el primer ladrón. Que llegue gente que nos recuerde el lugar donde nosotros estábamos. Porque es que se nos va olvidando. Ahora ya somos tan holy, tan santos, con aureola. Mi aureola es talla large. Pero cuando empieza a llegar gente con historial heavy, ay, Dios desata un avivamiento. Pastor, ¿y por qué Narde se siente lo que se siente? Uy, es que venimos de un trasfondo muy heavy, man. Empezando por su pastor. Si el Señor hubiera muerto, hubieran tenido que morir por todos mis pecados, que murió por ellos, pero si yo fuera justo, tendría que decir que Jesús hubiese tenido que morir 2 veces. De lo pecador que fui, y sigo siendo. El trasfondo de muchos aquí es muy interesante. Por eso está el fuego del Espíritu. Por eso el Señor se mueve y obra y manifiesta su gloria. Entonces, ahora que andamos con aureolas talla medium large, extra large, algunos extra large. Ahora que andamos todos con alitas que nos han salido de la espalda, no se espante cuando llegue alguien con un historial como el que nosotros traíamos. Y simplemente abrácelo con la gracia que usted fue abrazado. En el nombre de Jesús. William un día en esta reunión se reunió con estas personas, estaban orando y les dijo, les traigo una prédica. Y abrió su Biblia y leyó un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Cuando él abrió ese pasaje, leyó eso, ¡boom! Sikepai kashei kara paraka sikitai roko sikapai kashiketeire, y una señora por allá y kara poroko toroko sikapa kashikata, y un hombre por allá ratarapa kototoroko sikaba paraka sikararara, y fueron bautizados. Algunos hablaron en lenguas extranjeras que se podían interpretar, otros en lenguas espirituales, pero el Espíritu Santo llenó todo el lugar. Los muertos resucitaron al escuchar la ministración de la palabra de Dios. Rápidamente, ese estudio que contaba apenas con unas cuantas personas comenzó a crecer. No cabían en la casa y tuvieron que mudarse de allí a un lugar en el downtown, en el centro de Los Ángeles, ubicado en Azusa Street. Allí las barreras raciales y económicas pronto fueron quebrantadas por el mover del Espíritu. Ahí ya no estaban diciendo, es que yo soy venezolano, es que yo soy colombiano, es que yo soy argentino. Allá la gente no estaba sacando la bandera ni celebrando el campeonato de la Copa América. No lo hacían. Allá la gente estaba enfocada en el reino, enfocada en la justicia de Dios, en los planes eternos, en que los corazones y las personas fueran quebrantadas por el Espíritu Santo. Los que eran unos cuantos 10 decenas se convirtieron en algunos cientos, esos cientos en algunos miles, esos miles en 10,000. Pero el movimiento produjo una expansión impresionante que hoy por hoy sigue impactando esta generación. Primera de Corintios 14, del 14 al 15 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No se trata simplemente de decir cosas que tú no entiendas. Se trata también de orar con el entendimiento correcto, con la comprensión de lo que estás orando, con la intención. ¿Cuál es la intención del Espíritu a la hora de hacer las cosas? Porque queremos una iglesia avivada, no una iglesia emocionada. Y desafortunadamente, hoy por hoy, hay más emocionados que avivados. Pastor, ¿y tú cómo te atreves a decir eso? Fácil. Porque en la iglesia hablan en lenguas, se caen, se desmayan, tiemblan, chillan, mugen, de todo, ladran. Y cuando salen, están en la carne. Están en la carne. No saben callar, no saben morir, no saben renunciar. Se emocionan fácilmente. Es que el Espíritu nos emociona a muchos y a otros los hace huir. Las cosas del Espíritu, algunos las atraen, otros las rechazan. Pero el que tú no entiendas algunas cosas no significa que no son de Dios. El que tú no entiendas cosas que pasan en la iglesia no significa que tú estás bien. Te tengo una noticia. Dígale a la persona al lado, te van a hablar. Me gusta esto que viene. Me gusta mucho. El espíritu no es el raro eres tú. El raro no es Dios. El raro es uno que estaba desencholado del parche, que estaba desubicado, que no sabía cómo era el asunto. El raro es uno que estaba tan mezclado con el mundo y con las ataduras del diablo que uno no podía ver las cosas y el fluir de Dios.
Por eso es que cuando uno conoce al Señor es verdaderamente libre. Cuando uno tiene muchas incógnitas, muchos tapujos, muchas prevenciones, muchas cosas, es que el Señor ya te liberó, pero tú no has aceptado esa liberación. ¿Sí o no? O sea, yo no puedo entender que alguien grite, salte, sude, llore, viendo. Yo no puedo entender el drama y la melancolía porque Messi botó el penalti. Pero en la presencia de Dios, ni una lágrima. Yo no puedo entender por qué algunas personas van a un concierto y se bailan el vallenato como si fuera el último baile del mundo. Pero en la iglesia están así, con cara de perro. En la discoteca sí. Allá sí. Tecno, trance, salsa, merengue, de todo. Si ponían un heavy metal, ahí te metías en medio. Pero en la iglesia, no, baila más la escoba de tu casa. Diga, yo creo que el raro soy yo. Veo a unos con cara de raros. Y ahorita los voy a mirar fijamente. Entendimiento es entonces, ustedes me regalan 10 minutitos, ¿sí? Bueno, el que no me los quiera regalar, se puede ir. Yo lo bendigo, se va tranquilo, yo voy a predicar 10 minutos más. ¿Está bien? Los raros se pueden ir. Tranquilos que en la mañana también los eché en la oración, ¿no? Sabroso. Entendimiento es entonces la comprensión de lo que estamos escuchando o de lo que estamos hablando. Lo que decía Martín, tantos años escuchando, tantos años al lado del pastor, tantos años, y ayer yo vine a comprender muchas cosas. Eso no debería dar vergüenza, por eso él dio testimonio. Porque eso le da la gloria a Dios. Porque lo que quiere Satanás es tenerlo aquí, pensando que es el super ungido, el super ahí, el high, pero tenerlo ahí medio confundido. El Espíritu Santo nos quiere dar comprensión. Él no quiere gente torpe, Él quiere gente inteligente, con entendimiento de las cosas del Señor. Él quiere alimentar a sus ovejas. Dios prepara corazones, Dios prepara ciudades, Dios prepara naciones para poder despertar el avivamiento. El Señor trabaja en su tiempo y nada es fruto de la casualidad o del hombre. El avivamiento es el resultado del deseo, hambre y sed de justicia de cada uno de los que estamos aquí. Y eso quiere decir que el avivamiento no depende de mí. Porque si el avivamiento dependiera de mí, entonces yo le digo a Juan David y a Vicente, prepárenme esta puertita, para que cuando yo llegue, nadie me vea y nadie me toque porque me va a contaminar. Entonces yo voy a entrar por acá, bien clandestino. Que nadie me toque. Emma, no me mires. Nadie. Viene el ungido de Jehová. Pueblo. Amén. ¿Me luce? Entonces el avivamiento depende de mí. El avivamiento depende de lo que yo haga. Uy, qué responsabilidad tan tremenda. La noticia que le tengo hoy.
Van a estar a la venta al final de la experiencia. Pon las caras, mi amor, porque hoy sale eso, vea. Si me distraen van a ser 20 y no 10, ¿ok? El avivamiento depende de cada uno de los que estamos aquí. De la santidad de ustedes, del dominio propio de ustedes, de que ustedes le aprendan a rendir cuentas a Dios y tengan temor de Él, que aprendan a cuidar este lugar, que aprendan a cuidar la atmósfera que hay en este lugar. El avivamiento no depende de un hombre, depende de una generación. ¿Sabe? Cuando yo le digo eso, siento un fresquito, me siento libre, porque así como usted dice, el Señor te pedirá cuentas, Pastor Will. Yo le digo, sí, perfecto, I'm ready. Yo voy a rendirle cuentas al Señor. Sé que Él me va a pedir cuentas de esta iglesia. Te tengo una noticia, también te va a pedir cuentas a vos. Yo espero que tu reporte sea medianamente parecido al mío, para que no termines ponchado. Porque al fin y al cabo, la iglesia no es de un hombre, la iglesia es de Dios y de todo el pueblo que a Él le adora. El movimiento en la calle Azusa no solo trajo el hablar en lenguas, la interpretación, sino que también trajo la manifestación de lo supernatural, de lo sobrenatural y de las sanidades. O sea, el Señor se metió en ese lugar y empezó a sanar, todo lo sanaba. Cáncer, enfermedades, todo. Y no se trata de que yo venga, con todo respeto, como enseñó Vicente, a imponer manos sobre Rosaura. Eres sana. Yo creo, ¿tú crees que eres sana? Eres sana por el poder de Dios. Yo te declaro sana de pies a cabeza. Eres sana en el nombre de Jesús. Pero yo también declaro sanidad sobre todos ustedes. Y no tengo que imponer mis manos. Yo declaro el poder de Dios que los sana. Y en este lugar no cabe la enfermedad, no cabe el cáncer, no cabe la tristeza, no cabe ningún tumor. Nada, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Por el fuego y el poder del Espíritu yo declaro que eres sana ahora mismo en el nombre de Jesús. Que eres libre de las cadenas que Satanás intentó poner sobre ti y sobre tu generación. En el nombre de Jesús, tú no vas a vivir en maldición, tú vas a vivir en bendición. Tú y tus hijos vivirán en bendición. El poder sobrenatural de Dios. No sea que se confunda la gente y piense que la sanidad vino porque yo puse manos sobre ella. Fuego de Dios sobre ti. Fuego de Dios que quema toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Sino que por allá terminen dándome después testimonio de que aunque yo no los toqué, también fueron sanos. Esa es una iglesia avivada. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que lo que Satanás te intentó quitar, Dios te lo va a dar al doble. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las próximas semanas van a ser bien intensas. Yo no sé qué estrategia me va a dar Dios para poder terminar de predicar el mensaje. Pero quiero que usted se quede con esto. Puede pasar ahí, live. Lo que empezó a pasar con la iglesia reformada empezó a desarrollarse en la iglesia moderna y terminó de gestarse en la iglesia avivada. Es algo que la teología ha denominado como la obra de la gracia. Esto es solo para dejarle ahí con esto. Desde Lutero y todos los reformistas
se habló de la salvación y hubo un entendimiento de lo que era la salvación. Recibir a Jesucristo y el poder de Dios que vivía en cada persona. Luego la santificación que hablamos la semana pasada, la última vez que hablé de iglesia moderna. La importancia de vivir en santidad, la santificación, esa obra de la gracia, en donde se quitan las cosas destructivas de nuestra vida, se quitan las cosas pecaminosas para poder crecer en el poder de Dios. Quiere decir que usted tiene el poder de Dios. Diga, yo tengo el poder de Dios. Todos aquí lo tienen. Si hay alguien aquí ateo que no crea en el Señor, usted tiene el poder de Dios. No se trata de que usted quiera o no quiera, usted tiene el poder de Dios. Pero la única forma de crecer en el poder de Dios es por medio de la santificación. En todos está el poder, pero solo se crece cuando una persona toma la decisión de morir para que Cristo viva. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y por último, lo que les he estado hablando este día, el bautismo del Espíritu Santo. Que no es el bautismo cuando uno dice, yo acepté a Cristo, ahora voy a dar testimonio público de mi conversión para que mi abuelita, mis vecinos, toda la gente de mi trabajo se den cuenta que ya no vivo la vieja criatura, que hay una nueva criatura en Cristo. Me sumerjo en aguas y salgo, doy testimonio público del poder de Dios en mi vida. El bautismo del Espíritu es el testimonio interno y externo de que el poder de Dios está creciendo en ti. La evidencia de que el Espíritu Santo está vivo, no muerto. De que hay una llama que arde en ti y que no la puedes contener, que tienes que contagiar a todos, que los que se te acercan terminan apasionados, terminan encendidos. El poder de Dios operando en la persona con una manifestación de la gloria. Y mucha gente aquí va a empezar a experimentar la manifestación de la gloria de Dios. Mucha gente aquí va a experimentar lo que por años no habían experimentado. El poder de Dios, la gloria de Dios. Nadie se va a poder resistir. Va a invadir hogares, va a invadir familias, va a invadir generaciones. Desde el más pequeño hasta el más viejo va a ser contagiado con este amor. Va a ser impactado. En solo el saludo, algunas personas van a quedar ministradas. No era el saludo del pastor, como en muchas iglesias buscan. Ay, no me saludó el pastor, tan engreída la pastora. No, en la armonía de los hermanos. No en buscar el favor de un hombre, en ser el favor de Dios para otros. El poder de Dios sobre tu vida y sobre tu generación. Póngase de pie. Un instante, ya nos vamos a ir, un instante. Hay momentos que no se pueden desperdiciar. Hay instantes que hay que aprovechar, hay que meterse en lo que Dios está haciendo. Levante sus manos hasta el cielo. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que hoy es un día de la manifestación de tu gloria, que hoy es un día de rompimiento, que hoy es un día de la libertad del Espíritu Santo, Señor. Lo inusual de Dios se comienza a manifestar, la gloria de Dios, el avivamiento en medio de nosotros. La iglesia avivada no ha muerto. La iglesia avivada apenas está resplandeciendo. La iglesia avivada tiene un resurgir, un renacimiento. En el nombre de Jesús.